Muy buenos días. Les doy la bienvenida a un seminario más de la serie sobre antisemitismo en Latinoamérica, una perspectiva comparativa. Yo soy Pedro González y voy a ser su anfitrión. El día de ayer, en una de mis clases, estaba comentando con mis alumnos que para la tercera década del siglo XX, la idea del mestizaje ya se había tornado un fenómeno político. Mi clase es sobre raza y antisemitismo en Latinoamérica. El mestizaje se había tornado, como había dicho, en un medio político de unificación y de homogenización en una nación que había sufrido la fragmentación causada por una revolución y por un siglo XIX plagado de guerras intestinas. La manera de pensar la raza o la idea de raza del Estado mexicano se identificaba con cierta esencia inherente al mestizo. El mestizo se puede definir como aquella persona mítica que resulta de la unión de un indígena y un español. Por esta razón, la ley migratoria de la década de los 30 se vio afectada por esta perspectiva y la palabra asimilable se tornó común en circulares internas y comunicados, creando una retórica que distingue entre individuos extranjeros que son deseables y los que no son deseables. Se hablaba entonces de personas de origen amarillo, entre comillas, de origen negro e hindú. Por razones políticas, también los ciudadanos de la URSS, de la Unión Soviética, eran caracterizados como indeseables, junto con los gitanos, entre comillas de nuevo, por malos hábitos. Adicionalmente, se listaba a los polacos, lituanos, checos, eslovacos, y conformaban una lista de personas que iban a pasar por un riguroso escrutinio personal para ser aceptados en el país, y estoy hablando de México. Sin embargo, el énfasis se hacía en los judíos. Ellos eran calificados como los más indeseables de todos. Esto habla de un proceso que descalificaba y discriminaba a los posibles inmigrantes en la década cuando posiblemente más se necesitaba una reforma migratoria de brazos abiertos. Sucedió para algunos ciudadanos españoles durante la Guerra Civil, pero no funcionó para las personas que huían de Europa en esa época debido a la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto. Latinoamérica no es una, es muy variada y estos procesos de antisemitismo se dan de muchas maneras en todos los países. Por eso hoy tenemos a Valeria Navarro Rosenblatt, quien es doctora en Historia de América Latina, magíster en Estudios Internacionales y licenciada en Historia. Es también docente de la Universidad Diego Portales y de la Universidad Autónoma de Chile. Ella hoy nos comparte su ponencia Vida Judá en Chile y las transformaciones del antisemitismo local alrededor de 1950 y hasta 2000. Bienvenida, Valeria, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a Dafne, a Martín, nuestro traductor. Muchas gracias a todos los asistentes y gracias por este seminario en antisemitismo en América Latina. Es un tema muy interesante. Yo les voy a compartir mi pantalla con con la intención de... perdón. Voy a compartir, en vez de cambiar todas las configuraciones de compartir la pantalla, y vamos a conversar un rato sobre la experiencia judía en Chile y las instancias de antisemitismo que hemos vivido en este país. Lo primero que quise compartir con ustedes es una serie de imágenes de Santiago. Santiago es la capital de Chile y tiene algunas características que
que nos pueden acompañar para comprender cómo los judíos se integraron a la sociedad chilena, y que esto nos permite también visualizar cuáles son las instancias de integración, de asimilación y de dificultades para poder acceder a esta asimilación o integración. Tenemos acá a la izquierda de su pantalla lo que es la Alameda y el eje Providencia, que es la calle principal de Santiago. Y esto va a ser relevante para cuando después les voy a mostrar un mapa de en qué zona de la ciudad se sitúan el mundo judío. Y el otro elemento que es siempre importante destacar es que, por ejemplo, si como Pedro decía que en México el mestizaje y la identidad de las diferentes grupos étnicos, raciales que hay, configuran la mentalidad mexicana, la mentalidad chilena ha estado también muy definida por elementos de separación y aislamiento, en particular por las fronteras naturales que tiene nuestro país. Entonces, la montaña, que se ve acá en el fondo de cada una de las imágenes, acompaña la idea del ser chileno y del ser judío chileno también. Y además son fotos históricas de 1930, 1950, 1960, que las encontré muy lindas para compartir para quienes no conocen Chile o Santiago. Entonces mi charla de hoy va a ser sobre vida judía y antisemitismo en Chile entre 1950 y más o menos el 2020. Pensemos primero en las dimensiones de la población. Cuando hablamos de la población judía mundial, estamos hablando de cerca de 13, 14 millones de personas, en que la mayor población se sitúa entre Israel y Estados Unidos. Luego tenemos entre 200, 300 mil en Francia, Inglaterra, Canadá, cerca de 180.000 judíos en Argentina, y una pequeña población en Chile que está alrededor de los 20.000, 25.000 judíos. Es decir, cualquier elemento y cualquier realidad que nosotros queramos entender de los judíos en Chile está marcado por ser una minoría. Muy bien, en todos los otros países también es minoría, pero es una minoría que es muy pequeña. Aquí nuevamente las cifras de judíos en el mundo y judíos en América Latina. Si hablamos desde la perspectiva de América Latina, la población judía chilena es una que se considera mediana, cercana a la de Uruguay, cercana a la de México, mientras que las grandes poblaciones judías en América Latina están en Brasil y Argentina. También es importante indicar que siempre la realidad del mundo judío en cada uno de los países del mundo, y en particular en el caso de América Latina, que es lo que estamos viendo en este seminario, está siempre vinculado a los procesos y a las realidades que suceden en el país. Es decir, la realidad chilena judía chilena no se va a distanciar de lo que sucede con los chilenos a nivel general. Si Chile tiene una crisis, todo el país va a tener, toda la sociedad chilena va a tener una crisis, incluyendo a la comunidad judía. Y esos momentos de crisis son los que vamos a ir viendo en esta presentación. Algunos están enfocados a crisis nacidas o producidas en la realidad local, mientras otras que nos hablan de crisis que suceden en el exterior y que van a tener una repercusión, una resonancia en el judaísmo local. Segundo, la población chilena, siendo de entre 18.000, 20.000, tuvo su mayor auge en 1970, cuando habían 30.000 judíos aproximadamente. ¿Alguien está con el micrófono abierto?
y, perdón, la mayoría de la población judía vive en Santiago, la capital. Entonces, es relevante las imágenes que, que les puse en un comienzo. En Santiago. Pero también hay población judía en Valparaíso, que es la segunda ciudad, Valparaíso, la conurbación Valparaíso-Viña del Mar, la segunda ciudad de Chile. También en Concepción, en estas dos ciudades, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, se mantienen poblaciones activas judías hasta la actualidad. Y hubo población significativa, cerca de las 500 personas, en Arica, Iquique, Copiapó, La Serena, Coquimbo, Temuco, Valdivia y Puerto Montt. La mayoría de estas comunidades han ido desapareciendo en los últimos 50 años, con la excepción de Puerto Montt, Temuco y una pequeña cantidad de personas en La Serena. Entonces se mantienen de forma activa en Concepción, Valparaíso y Santiago. Y Santiago reúne en la actualidad más o menos el 95% de la población judía nacional. Entonces, en muchos casos, yo voy a hablar de lo que sucede en Santiago, a pesar de que Santiago no es Chile, pero en muchos casos Santiago sí es el centro de la comunidad judía chilena. Ok. El mundo judío en Chile, de forma organizada, se establece en 1940 con la formación del Comité Central, cuyo propósito era generar un vínculo entre las distintas comunidades e instituciones judías con el gobierno chileno. No es casual que sea entre 1938 y 1940 que comienza a funcionar, sino que es una respuesta al momento en el cual el mundo judío, como mencionaba Pedro, necesita una instancia, un apoyo a la migración judía por lo que está sucediendo con el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial. Esta institución, a lo largo de 1940 hasta la actualidad, ha funcionado sin interrupciones, no sin dificultades, pero sí sin interrupciones, y es lo que se conoce como un organismo techo, un Umbrella Organization, equivalente a la DAIA en Argentina y equivalente a el AJC con sus pros y sus contras en Estados Unidos. Se puede hablar de que durante la Segunda Guerra Mundial hubo una serie de medidas de absorción de los migrantes, que fueron aproximadamente 15.000 de origen alemán, que llegaron en la época de la migración entre 1937 y 1941. Estas medidas de absorción estaban relacionadas con la entrega de ayuda, con la formación de organizaciones vinculadas, por ejemplo, con el AYAS, que apoyaban a los migrantes, ya sea entregándoles créditos o entregándoles orientaciones sobre dónde vivir, en qué instancias podían formarse educativamente. Y esta es 1940, esa década es una de las principales de la formación del colectivo judío chileno. ¿Por qué? Porque en esa instancia es cuando se consolidan la mayoría de las comunidades y instituciones que se mantienen hasta la actualidad. Luego, el reconocimiento de Israel de parte del gobierno de Chile fue en 1949, lo cual significan más o menos 70 años un poco más de 70 años de relaciones intergubernamentales, y que estas relaciones han sido
de apoyo, de diálogo, de cooperación, y también de algunas críticas y algunas dificultades dependiendo del momento en que estemos hablando, y que vamos a desarrollarlo más en algún momento, más adelante. Presento acá dos instituciones que se llama la Sociedad Israelita Progresista y que luego pasó a llamarse el Centro Cultural Sholem Aleichem, que funcionaron entre 1938 y 1964, que fueron instituciones que podríamos decir de desafío o de otras representaciones al comité representativo. ¿Por qué? ¿Y por qué lo incluyo en esta parte de la presentación? Porque estas dos instituciones tenían una posición ideológica vinculadas con el comunismo a nivel local, y que estas organizaciones desafiaban la representatividad del comité representativo del organismo techo. Y esto va a ser relevante cuando hablemos de la diversidad de la vida judía existente en Chile. Y por último, el último dato que tenemos acá es en 1970, la mayor cantidad de judíos viviendo en el país, aproximadamente 30.000, con un universo de 10 millones de chilenos, de habitantes en el país, mientras que en 2018, una baja considerable, 18.000 judíos viviendo en el país, con un aumento también considerable de la población habitante en Chile, lo cual significa que el porcentaje del mundo judío se ha ido reduciendo en comparación, en proporción a los habitantes totales. Y tengo acá un mapa que nos muestra la ubicación de los apellidos judíos en Santiago. Cuando yo les mostré las fotos al inicio, mostraba este lugar, la Plaza Baquedano principalmente. Y el eje Alameda Providencia es este que estoy haciendo la guía acá. Para quienes no conocen Santiago, la ciudad se va a dividir de norte, sur, este, oeste. Y la zona nororiente normalmente es la zona considerada con mayor recursos, con mayor presencia de la élite económica. Y esto nos habla un poco de en qué instancias se pudo integrar el mundo judío. ¿Por qué? Porque no es casual que haya una mayor presencia de los apellidos judíos, es decir, de personas que tienen un apellido que en muchos casos se identifica, tienen dos apellidos judíos y que se identifican como judíos en esta zona, y porque la integración de los judíos durante el siglo XX, durante este periodo, ha estado relacionada también con un ascenso económico. Durante la época de migración de los judíos en los años 30 y 40, se situaron en el centro de la ciudad, en esto que estoy marcando ahora, en el centro de Santiago. Y con los años fueron moviéndose hacia el oriente, primero en la zona de Ñuñoa y Providencia, y luego en la zona de Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea. Y esto nos habla también de un movimiento poblacional que vivió la ciudad de Santiago con el paso de las décadas. El movimiento de los judíos hacia el oriente está relacionado también con un movimiento de la élite santiaguina hacia el oriente de la ciudad. Ok, vamos a los temas migratorios más concretos. Deme un segundo.
disculpen. 1940, procesos de migración. 1940, entorno de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí se inicia y se presenta el tema de qué sucede con los refugiados judíos, con los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto. Y vamos a tener que Chile no fue excluido de este proceso de cierre de fronteras. Y cuando se empezaban a cerrar las fronteras, en 1938 sale electo Pedro Aguirre Cerda, presidente que pertenecía al Frente Popular, la línea de los frentes populares como el que existió en Francia y en España, y él intentó implantar una política de puertas abiertas o de abrir más las puertas a la migración de los refugiados alemanes. Sin embargo, las políticas y el esfuerzo de Pedro Aguirre Cerda se vio limitado por las instrucciones e instructivos secretos que tenía el Ministerio de Relaciones Exteriores frente a la población judía. Y tal como comentaba Pedro en un inicio, a la población judía se los comenzó a ver como poco asimilables, con los prejuicios propios de la época. Entonces hubo un cierre de puertas a nivel consular y se iban reduciendo las posibilidades reales de entregar visas y permisos de entrada. Y tenemos algunas excepciones, como fue el caso de Samuel del Campo, diplomático, quien fue una de las de los pocos cónsules que entregaron visas a judíos sin presentar problemas, en el sentido de sin exigir mayores coimas, porque hubo un escándalo de coimas, y que luego fue sindicado como transgresor de las normas de parte del ministerio y no pudo regresar a Chile. Él vivió en Rumania principalmente, después vivió en Francia. Entonces tenemos esta dicotomía de que mientras desde el gobierno de turno se establecía una política de intentar abrir las puertas, a nivel de estructura estatal se hacía más difícil por los prejuicios y por los memorándums secretos que existían a nivel consular. Y como era secreto, no se podía tratar de forma directa. Al mismo tiempo, en esta época también surge un partido nazi local, un movimiento nacional socialista, y las diferencias están entre que uno estaba compuesto por alemanes y descendientes de alemanes residentes en Chile, mientras que el otro eran chilenos que eran afines de la ideología nazi local. Quien ha estudiado con detalle las diferencias entre el movimiento nacional socialista y el partido nazi local es Gustavo Guzmán, quien se encuentra entre los participantes el día de hoy. El punto es, al momento de mayor necesidad de migración, existieron dificultades basadas en ideas y prejuicios, en muchos casos antisemitas. Ok. La detención y los impedimentos a la migración judía en los años 30 y 40 no significó que la población judía que logró llegar a Chile y los que se establecieron en Chile en las décadas anteriores no pudieran florecer. Y tenemos que entre la segunda mitad de los años 40 y los años 60 se establecen las principales instituciones judías, o se consolidan las principales instituciones judías. Tenemos, por ejemplo, aquí puse una serie de fotografías que nos hablan de esta vida judía.
y del florecimiento de la vida judía que se dio en los años 40, 50 y 60. Tenemos, por ejemplo, la sinagoga del Círculo Israelita de Santiago, que es una de las principales comunidades de tendencia conservadora, mazortí. Tenemos el establecimiento del Instituto Hebreo, que en su primera instancia nace en 1930, se consolida en 1955, con la construcción de un gran edificio en la zona de Ñuñoa, que, como les mostré en su momento, era el espacio en el cual habitaban los judíos durante los años 50, 60, 70 y 80. Luego el establecimiento del Estadio Israelita Maccabi, también en la década de los 50. El establecimiento del Hogar Israelita de Ancianos en los años 30, consolidado en los años 40, con el establecimiento de un gran hogar de ancianos en la zona de Ñuñoa, y que durante la década del 2000 se trasladó a Lo Barnechea. Y también toda vida judía tiene educación, tiene religión, tiene el lugar de sociabilidad, como puede ser el Estadio Israelita Maccabi, que el estadio concentra el deporte, pero también la sociabilización. No es solamente un espacio deportivo. Y también tenemos los cementerios. Este es el cementerio israelita de Santiago, y tenemos acá el mausoleo judío en Valparaíso, que se establece antes de los años, la década de los 30 y un poquito antes, y que tiene la particularidad que está en un cementerio general que se lo llama cementerio de disidentes, mientras que el cementerio israelita de Santiago, establecido en 1930, es un cementerio solamente para población judía y que se considera a sí mismo judía. Y tenemos también otras instancias que no hablan solamente del trabajo de la consolidación de la comunidad judía hacia el interior de la comunidad judía, sino de un trabajo de destacar la vinculación de los judíos con los chilenos. Tenemos, por ejemplo, la Fundación para la Preservación del Patrimonio del Judaísmo Chileno, que está a cargo del Archivo Judío, que presenta documentación para historiadores, para investigadores, para genealogistas, para periodistas, para sociólogos, para todas las personas que quieran investigar sobre la presencia judía en Chile, y que siempre está abierta a recibir más documentación, por si alguien tiene algún documento, alguien que quiera donar documentación. Tenemos, por ejemplo, las instancias en las cuales se dan estos hitos de diálogo interreligioso o de presencia judía en el ámbito público. Por ejemplo, el Día Internacional de Recordación del Holocausto, que desde el año 2006 se realiza en el Ministerio de Relaciones Exteriores. La que tenemos acá es la imagen del acto del año 2020, el cual se pudo realizar de forma presencial. Obviamente el acto del año 2021 no se pudo realizar de forma presencial por el coronavirus, y que lo realiza la comunidad judía con Bnei Brit Chile. Tenemos el acto de Hanukkah en la moneda es el Palacio de Gobierno, y tenemos al rabino principal, el capellán judío, el presidente de la República, el presidente actual de la República y el presidente de la comunidad judía. Y esto se realiza desde hace varios años en el Palacio de Gobierno, es decir, y es transmitido a través de la televisión abierta, en streaming, en muchos programas de televisión, en muchas páginas de los canales de televisión. Es decir, es una apertura, una presencia abierta de los judíos en esta instancia que es Hanukkah. Y tenemos acá otra instancia que, si bien es menos pública, es también más interactiva, como es un Seder de Pesaj, considerando que el sábado comienza Pesaj, realizado por Bnei Brit Chile, y que reúne a representantes de distintas religiones. Esta diapositiva, que también podríamos decir falta
el Museo Interactivo Judío, en el cual se presenta la historia del mundo judío y la historia de los judíos en Chile y la historia del Holocausto a escuelas, a universidades, a distintos grupos que quieran aprender del tema, y que estamos hablando de instancias que nos hablan de la integración del judaísmo en Chile. Son instancias de normalización y de integración social. También podríamos hablar, por ejemplo, de fundaciones como la Fundación Memoria Viva, o como los colegios que tiene la WISO, la Organización Sionista de Mujer, que los auspicia a estos colegios, y que son siempre colegios que tienen nombres como República de Israel, Colegio Golda Meir, y que están en distintos lugares de la ciudad, del país, o instancias tan únicas como es la Bomba Israel, que es una bomba de bomberos cuyos voluntarios son principalmente judíos. Y entonces pues, podemos hablar de que es una vida judía muy intensa, una vida judía continua, una vida judía que vive con y a pesar de instancias de antisemitismo que vamos a ver a continuación. Instancias de antisemitismo que se han dado de forma permanente en los últimos 70, 80 años. Y vamos a ver distintos tipos de este antisemitismo que está vinculado a procesos locales y procesos internacionales, como les comenté en un momento. Y tenemos también, antes de pasar a los casos de antisemitismo, tenemos que considerar que esta vida judía, que es muy rica y enriquecida, está también enriquecida y es múltiple a nivel de política. Este es mi tema de investigación en particular, la vida judía política en Chile y en América Latina. Muchos de ustedes conocerán a Salvador Allende, quien fue electo presidente en 1970, y que Salvador Allende era el mensaje de que se podía acceder a un gobierno socialista sin una revolución a través de una elección. ¿Por qué? Porque a diferencia de los regímenes comunistas en la Unión Soviética, en China, en Cuba, en el este de Europa, Salvador Allende para 1970 fue el único gobierno socialista con una propuesta marxista que accedió al gobierno dentro de las reglas del juego de la democracia. Y tenemos acá dos elementos importantes. Por una parte, esta fotografía, que ambas se encuentran en el periódico, en el principal periódico de la comunidad judía, que se llama La Palabra Israelita, o Das Jiddisches Wort, en que se saluda primero al presidente por su elección y por Rosh Hashanah. Y tenemos acá la visita de los representantes de la comunidad judía al candidato, al presidente electo Salvador Allende en octubre de 1970. La comunidad judía estaba presente para esta disyuntiva, para este momento clave que fue la elección de Salvador Allende. De igual forma, podemos decir que los mismos saludos y las mismas reuniones lo tuvieron posteriormente con Augusto Pinochet, que fue el general que dirigió el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y posteriormente dirigió la dictadura que gobernó el país desde 1973. Pero me fijo en esta presencia de la diversidad judía, de una vida judía de izquierda que, visto en retrospectiva desde la década del 2010 en particular, parece muy distante o muy extraña para el judaísmo actual
del judaísmo chileno actual. Entonces, les presento acá, por ejemplo, el Frente de Izquierda Sionista, que nos habla de, primero, una vinculación con las juventudes de izquierda sionista en otras partes de América Latina, y que presenta, como dice acá, su apoyo total y solidario al proceso de cambios revolucionarios que a partir del triunfo de la Unidad Popular, ese es el gobierno de Allende, se han iniciado en Chile, y que también buscaba explicar y difundir qué era el sionismo socialista. Y que estuvo siempre presente y siempre buscando conexiones entre la izquierda chilena y la izquierda judía, generando estos vínculos para realizar transformaciones dentro de la sociedad chilena y transformaciones dentro del colectivo judío. Y luego, durante la época de la dictadura, los judíos fueron parte del colectivo de izquierda, que también fue reprimido. Y tenemos acá dos memoriales realizados, uno en el cementerio en el cementerio israelita de Santiago, el mismo que les presenté antes, se encuentra este monumento, y esta placa conmemorativa que se encuentra en Villa Grimaldi, que fue un centro de detención. Si tuviésemos que si pudiésemos dar un paso atrás, yo les presento estas dos imágenes y estas tres diapositivas de Salvador Allende, el mundo judío de izquierda, y los memoriales de los detenidos desaparecidos en Santiago, detenidos desaparecidos judíos en Chile, para marcar la presencia en todos los ámbitos del mundo judío. El mundo judío chileno era, para 1970 y durante toda la época hasta la actualidad, es un colectivo que está integrado, es un colectivo que es parte de los procesos locales, que es parte de los conflictos locales, y en muchos casos reacciona más como un colectivo, como un grupo de clase, que como un colectivo étnico nacional. Y ahora sí, casos de antisemitismo. Podemos considerar primero las políticas restrictivas que tuvo el gobierno de Chile durante la época de la Segunda Guerra Mundial, basados en este memorándum secreto de evitar la llegada de estos indeseables, que eran los judíos, del cierre de las fronteras realizado en 1941 después de un escándalo general denunciado en el Congreso por la venta de visas en el momento de mayor necesidad. Y también podemos hablar un poco de antisemitismo cuando había una individualización de los judíos que no vivían en la zona del país que se habían asignado, y que se decía, nos vamos a retornar a su país, cuando en ese momento su país era Alemania, y se sabía que había una persecución a los judíos. Pero los actos de antisemitismo van transformándose a lo largo del siglo XX. Tenemos, por ejemplo, en 1958, cuando hay un atentado en la sinagoga, en la principal sinagoga, el Círculo Israelita, cuando se encontraba en la calle Serrano con Tarapacá, que este señor, Franz Pfeiffer, destacado fundador de los movimientos nazis a partir de 1940, intentó atacar también un club social y otras 3 sinagogas, que luego fue detenido y fue procesado y luego fue indultado en 1964. Tenemos ese caso como un caso particular, como un caso, podríamos decir,
tan inusual en Chile que llega a ser emblemático. Otro caso en que se recuerda el antisemitismo fueron las protestas en contra del régimen militar, puntualizadas muy puntualmente con las solicitudes realizadas por el Instituto Simón Wiesenthal de entrega de este criminal nazi de guerra, Walter Rauff, en 1984. Y fue un elemento muy puntual. Y luego tenemos una serie de elementos que nos van a hablar. En 1997 hay un hito que se llamó la Troika Judía y que fue un pequeño escándalo, no porque realmente hubiesen hecho algo los judíos o no, sino porque 3 miembros, de ahí la Troika, 3 miembros del gobierno de Eduardo Frei Montalva fueron sindicados que por su origen judío estaban realizando acciones en contra de Chile y en su favor. Fue tanto el escándalo que luego se sacaron a algunos de estos ministros, lo cual no significó que terminara su vida política, pero sí que quedaron con esta marca. Son judíos, puede que tengan intereses adicionales. Y pero esta idea de la troika judía después desaparece cuando el año 2006, casi 10 años después de este evento de la troika, vamos a tener el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en que hay la mayor cantidad de ministros judíos. Hubo 4. Entonces hay ciertos elementos de dicotomías y que nos permiten reflexionar sobre la integración de los judíos y cuánto se pueden integrar efectivamente sin ser acusados de tener intereses contradictorios. Y estas acusaciones, estas posibles acusaciones de tener de desconfianza o de intereses contradictorios, nos habla de un antisemitismo latente, un antisemitismo que está presente en la sociedad chilena, que no es constante, pero que emerge en ciertas instancias particulares. Y tenemos acá que en esta encuesta realizada en el 2014, se le preguntó a los chilenos una serie de cosas, que incluye si es que los judíos son más leales a su país Chile o a Israel, y el 51% de la población encuestada creyó que son más leales a Israel que a Chile. El 65% creyó que tienen demasiado poder en los negocios. El 62% cree que tiene demasiado poder en las finanzas y en los mercados, y un 46% cree que habla demasiado del Holocausto. Son cifras bastante significativas para una muestra que nos está diciendo de que hay algo presente. Quizás no es algo estructurado, pero sí hay algo presente que en instancias particulares o instancias propicias puede emerger. Y un 38% cree que a los judíos no le importa lo que sucede con las personas que no son judías. ¿Qué instancias hemos visto a partir de los últimos 15, 20 años que han comenzado a tener más público o más presencia en el humor, por ejemplo? Tenemos el caso de esta marioneta que fue popular para el año 2013, que se llama Murdoch, el lagarto, y que entre los chistes que realizó el comediante que está detrás de estas marionetas, dijo que
los judíos no tienen la culpa de arder mejor que la madera. Frente a ese tipo de declaraciones, la comunidad, el Comité Representativo o Comunidad Judía de Chile, que cambió su nombre, presenta una acusación frente al Consejo Nacional de Televisión. Se solicita a Elías Escobedo, el comediante que está detrás de esta marioneta, que solicite, que pida perdón. Y se da una discusión en la sociedad chilena sobre cuál es el límite de este humor. ¿Se puede hacer humor con el Holocausto? ¿Se puede hacer trivializar el Holocausto diciendo como chiste sobre cuánto pueden arder o no los judíos? ¿Se puede, está transgrediendo la libertad de expresión o el derecho del humor? ¿O son los judíos que hicieron esta crítica frente a esta marioneta, están exagerando? Y esa es la discusión que se dio en ese momento. Ojo, esto fue el año 2013. Y las cosas comienzan a cambiar después del año 2014. Podríamos decir que el caso de esta marioneta Murdoch es de este antisemitismo latente. Pero vamos a ver que hay otros sectores de la población chilena, sectores en la población chilena, que van a presentar manifestaciones de antisemitismo o de antijudaísmo de forma más permanente. Y tenemos, por ejemplo, esta manifestación vinculada al movimiento del rechazo, realizada el año pasado, 2020, que está enmarcado en un proceso de cambio constitucional, en el cual se iba a votar apruebo o rechazo, por eso está en la manifestación del rechazo, luego de un estallido social que tuvo lugar a fines del 2019. Y en medio de estas manifestaciones del rechazo, aparecieron este grupo de manifestantes con esta simbología. Podemos ver bandera nazi, este logo de la suástica, la bandera de Chile, poniéndola en un contexto bastante nacionalista, la bandera confederada, y este logo, que es el símbolo del grupo Patria y Libertad, un grupo nacionalista, anticomunista, fascista, que surgió en la época de Salvador Allende. Es decir, vincula todos estos elementos ideológicos en la iconografía que esta persona utiliza. Y también este Fuck You Israel. Es decir, está utilizando para el propósito de rechazar una nueva constitución toda una simbología de origen nacionalista, anticomunista, fascista. Y lo que es irónico es que cuando esta discusión sobre el apruebo y rechazo y sobre la posición que iba a tener la comunidad judía frente a la discusión que llevó y a la situación del estallido social que llevó al plebiscito para cambiar o no la constitución, la comunidad judía, especialmente los sectores más tradicionales, los que estaban situados en la zona más oriente, no todos, y aquí hago hincapié, no todos, sino un grupo interesante, un número significativo, estaba con el rechazo. Estaba con este sector que no quería cambiar la constitución. Y al mismo tiempo, en este mismo sector, estaban estos grupos claramente fascistas y con connotaciones antisemitas. Y esta es una de las líneas de antisemitismo que ha recorrido la sociedad chilena desde 1930.
Cuando yo les hablé del antisemitismo y de los grupos nazis, los nazis chilenos, los nazis descendientes alemanes que existían en Chile en 1930, pasando por el atentado en 1958, terminamos con con estas representaciones y con esta presencia en un movimiento relacionado no con los judíos, no con Israel, no con el exterior, sino de la construcción de una nueva constitución. Pero el elemento más complejo que podemos hablar, el elemento que muchas veces resuena mucho más en la opinión pública, es la situación del conflicto del Medio Oriente y cómo genera una adhesión de sectores importantes de la sociedad chilena, y que al adherir a la causa palestina terminan por también asimilar conceptos, tropos, un lenguaje antisemita. Y estas dos fotografías son significativas. ¿Por qué? Porque los que están en estas imágenes, todos los que están en estas imágenes, son parlamentarios chilenos. Pepe Out, Diego Melo, aquí hay una joven que se llama Mike Orsini, son todos diputados chilenos de izquierda, centro izquierda, centro derecha, derecha y extrema derecha, que están unificados por esta causa palestina. Y que está bien. El problema es cuando el lenguaje de la causa palestina pasa a transformarse en antisemitismo. Y tenemos acá una manifestación para el año 2014, una manifestación anti-israelí, y que es significativo porque el año 2014 se produce un quiebre en esta presencia del antisemitismo a través del antisionismo. ¿Por qué? 2014 fue la segunda operación en Gaza y tuvo una gran repercusión y gran resonancia en los distintos sectores de la población chilena, con de la población chilena descendiente árabe, descendientes palestinos, y de la sociedad chilena en general. Y es acá cuando vamos a tener un fenómeno importante, que es que empieza a surgir con mayor fuerza la presencia del BDS como un actor significativo en la discusión sobre el Medio Oriente, pero también en el BDS como una contraimagen a lo que hacen o no los judíos en distintos espacios. Vamos a tener el lenguaje antisemita que empieza a coaptar los espacios que antes eran de apoyo a los palestinos, pero luego pasan a ser más antisemitas. Estas líneas son a veces muy tenues. Y también tenemos que empieza a haber una mayor presencia pública en espacios significativos. Esta marcha que les muestro acá fue en las calles principales de Santiago, mientras que estas tomas y ocupación fueron significativas porque es la principal universidad de Chile. Es en la Universidad de Chile que dice en la Federación de Estudiantes que va a estar con el BDS, con el boicot, en contra del apartheid y en contra de Palestina, pero el lenguaje que utiliza es que son 70 años del Nakba y Palestina libre. Ok, me dicen que tenemos 2 minutos para terminar. No sé hace cuánto rato. Y tenemos también polémicas que también se generan en el 2014 por esta polera. En Chile tenemos un equipo de fútbol que se llama el equipo palestino. Y el equipo palestino, el 2014,
ha decidido tomar esta imagen, el mapa, como su símbolo y representación. Y la comunidad judía habla con la Dirección Nacional de Fútbol de Chile porque considera que la utilización de esta bandera en la polera del equipo de fútbol es una provocación política. Y esto también es malentendido y por eso tenemos esta caricatura de un caricaturista que se llama Mala Onda, que dice, ¿viste la provocación en la camiseta del equipo chileno? Sí, dice el palestino, que es la situación en que se observa, sí, qué horrible, así no se puede avanzar. Y luego tenemos, yo quería terminar acá, tenemos el caso más reciente de debate sobre si es antisemitismo, es antisionismo, es ser pro-palestino, que es este señor que está acá, que es Daniel Jadwe, arquitecto, actual alcalde de Recoleta, y miembro del Partido Comunista, que ha sido un representante del movimiento palestino desde que él era muy joven, por lo menos hace 25 años atrás, y que actualmente es candidato, se lo menciona como candidato a presidente, y que fue declarado como una de las 10 amenazas antisemitas del mundo por el Instituto Simón Wiesenthal. Y en paralelo yo les pongo acá una imagen de un periódico árabe de 1932 o 34, de 1932, que lo que yo quería mostrarles era el lenguaje que utiliza para referirse a lo que está sucediendo en Palestina. Y lo voy a leer muy breve. Es dificultada por los judíos que marchan por una red de retrogradación y entorpecimiento de todo adelanto en Palestina, y el comunismo y la prostitución, enfermedades crónicas y dañinas de las naciones en que se fomentan, fueron llevadas por los judíos a Palestina con el fin de relajar el sentimiento patriótico tan arraigado en los árabes. Y con estas dos imágenes de antisemitismo el año 2021, antisemitismo 1932, las preguntas que yo le quería dejar antes de cerrar la charla es la diferencia entre estos dos elementos, o la reflexión que les quería dejar, es, por una parte, la mayor integración del mundo judío, mayor consolidado en nuestro país, en Chile, pero al mismo tiempo, en parte por la realidad política del país, en parte por la realidad internacional, ha habido una mayor apertura, y en parte por la mayor presencia de las redes sociales, a que el discurso antisemita que antes era vedado o era marginal, tome cada vez más espacio en la discusión y en la opinión pública. Y con esto cierro mi participación. No sé si vamos a alcanzar a tener preguntas porque hablé mucho. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Valeria, gracias. Fue una ponencia excelente. Hay muchas preguntas que te quisiera hacer y quisiera platicar contigo todavía mucho. La cuestión de la diplomacia en los 40s, la transmisión del lenguaje antisionista, anti-Israel, las manifestaciones en redes, la temperatura actual política, todos los políticos que usan discurso antisemita para ganancia personal, etcétera, tantas cosas muy importantes. Pero creo que antes de manifestar esas inquietudes personales, tengo que darle prioridad al público. Entonces, hay aquí una pregunta y tenemos, yo creo que un par de minutos para contestar. La pregunta va así. ¿Existe un número importante de judíos chilenos que participen apoyando las manifestaciones como la de 2014?
Sí, es para ti. Tu micrófono está inactivo. Sí, necesitaba decir estás muteada, es la palabra del 2020-2021. Ok, ese no es un chiste. ¿Judíos chilenos participando en las manifestaciones? Sí, hay. Y están en muchos casos vinculados al mundo de la izquierda y de la izquierda sionista. Por ejemplo, jóvenes vinculados a Shomer Atzair. Pero también hay matices. Por ejemplo, yo te puedo poner acá, si vamos a la manifestación, yo estoy segura que yo conozco a estas personas. Y son del mundo de la izquierda sionista. Acá me parece como si, casi como si estuviesen un Tilboshet, gente de Ala Shomer Atzair. Y también están en contra de la ocupación, están en contra de lo que sucede y de las dificultades y de la discriminación al mundo palestino, y que esas dificultades son reales. Lo cual no significa que, y ahí está como la tenue línea que nosotros somos capaces de decir, las personas que lo han estudiado, que lo han visto, que lo viven, y que esta línea tenue para algunos es antisemitismo y para otros no lo es sobre la existencia de Israel. Cuando vemos imágenes como esta, a 70 años del Nakba, mi duda es, ok, entonces, cuando quieren ver a Palestina libre, que ven acá, ese es el siguiente punto, dice, a 70 años del Nakba, tenemos un futuro por delante, ver Palestina libre, ok, ¿cuál es Palestina libre? ¿Es la de hace 70 años atrás? ¿Es la del 48? Y eso es siempre la línea tenue. Y la línea tenue también nos habla de, ok, si es que estás hablando de representaciones e imágenes, estamos hablando acá, por ejemplo, una representación, soldados con un señor adulto, en este caso mayor porque tiene la barba blanca, y si fuese un niño, y si fuese el soldado que le está sacando la sangre y le está... Justo esta caricatura no lo es, pero hemos visto muchas caricaturas en que sí se utiliza estas imágenes de siglos de los judíos, en este caso el israelí, chupando la sangre del pobre, inocente niño palestino. Y no estoy diciendo que no sea pobre o que no sea inocente, sino que esa imagen habla, resuena con imágenes antisemitas de hace mucho tiempo. Muy bien, gracias. Otra pregunta que acaba de llegar es ¿cómo evalúas el choque de identidades económicas e identidad políticas de izquierda que se produjo entre los judíos chilenos durante la Unidad Popular 70-73? ¿Y de qué forma afectó este choque la manera en las derechas chilenas y cómo percibieron a los judíos después de 73? A ver, más allá de que yo creo que el propio Gustavo pueda responder la pregunta en su tesis de doctorado, creo que es importante saber que cuando los judíos participaban en el movimiento, en el gobierno de la Unidad Popular, muchos de los judíos que participaron tenían sus riquezas, eran descendientes, hijos de comerciantes, e incluso algunos de sus padres comerciantes tenían una identidad política de izquierda. La diferencia es que entre 1970 y 1973 esa identidad se puso, esa posición económica se puso al servicio de la construcción del país de izquierda. Y son las personas que no iban a estar enojadas o que iban a donar o que iban a ayudar a la construcción del Estado socialista en Chile. Mientras que en 1973 vamos a tener que ver, se da una mayor separación entre la identidad política y la identidad económica, porque la sociedad chilena en general tuvo un proceso de despolitización que estaba dado por esta idea de que toda la política fue negativa para el país. Entonces, cuando entre 1973 y 1990, recuerda, Gustavo, que no hubo partidos políticos,
ni de izquierda ni de derecha que estuviesen funcionando. Recuerda que nuestras generaciones hablaban de que la política era negativa, era algo quizás como sucio, algo que no deberíamos participar. Entonces, se da una separación, cuando si es que antes los judíos que podían tener un recurso económico alto podían ser de izquierda, luego los que eran de derechas podían ser judíos de derechas sin tener un background económico relevante, o quienes eran de una posición económica alta no se vinculaban necesariamente con las ideas de la dictadura, sino con la situación económica que este gobierno les había permitido. Y les había permitido una posición económica particular, en parte por las medidas restrictivas a la inflación, a lo que podía salir, a lo que podía entrar a nivel económico, y también por las medidas restrictivas al tema sindical, a las leyes laborales, y toda una serie de elementos que hoy día se dicen que son partes del, entre comillas, milagro chileno, pero que no se hubiesen podido hacer si no fuese porque estábamos en dictadura. Entonces, si bien, si me voy para atrás y les muestro de nuevo el mapa en que se sitúa la comunidad judía en el espacio, sí vemos una distribución que está relacionada con el tema económico. No significa que todas las personas que están en este sector, incluyendo, sean de derechas. Sí va a haber una tendencia a que quienes tengan una preocupación económica no quieran cambiar las reglas del juego que tienen ahora, lo cual no significa que necesariamente sean de derecha como en todos los aspectos. Pueden que sean de una derecha liberal o del centro, o que tienen vinculaciones ideológicas por sus redes de contacto, que pueden ser económicamente de una clase, pero ideológicamente socialistas, PPDs, y que hay muchas personas judías de centro. Ok, ¿te respondí, Gustavo? Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Lo que habla de que es una comunidad que no es monolítica, es diversa, ¿no? Y bueno, habla en contra del concepto, de la abstracción, de la categorización en la que se basa el antisemitismo. Muchas gracias, Valeria. Si me dejas decir una última palabra. Sí, claro, adelante. Me gustó esta porque cuando se habla desde el mundo judío y desde el mundo no judío, se tiende a ver al colectivo judío como una unidad y como sin diversidad. Y lo que yo quise poner con esta presentación, y también lo que uno ve desde dentro, es que hay mucha diversidad en muchos ámbitos. Así que gracias por tu acotación, que fue muy buena. No, gracias a ti por tu excelente presentación. Queda el diálogo pendiente, hay mucho más de qué hablar, así que seguramente estaremos trabajando en alguna otra ocasión. Te agradezco de nuevo la presentación, le agradezco al público su presencia. Los esperamos el 13 de abril con otro seminario más de la serie. En esa ocasión estará con nosotros Jonathan Karzenbaum del Museo del Holocausto de Buenos Aires. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Valeria. Thank you everyone so much for joining us. Thank you, Profesora Valeria. Thank you so much, Pedro, as always, and Martin for the translation. I hope to see all of you for our next webinar on April 13th about anti-Semitism in Argentina from 1960 to 2000 by Jonathan Karzenbaum. So have a great week, everyone.